Saludos y bendiciones. Bienvenidos a esta tercera parte, tercer capítulo de este entrenamiento que habla acerca de la Reina del Cielo. Como vimos en la sesión anterior, pudimos entender cómo se produce cierta evolución de ser el tema de la Reina del Cielo algo asociado simplemente a la reproducción, a la fertilidad, muy conectado con lo que era el alumbramiento, la capacidad de las mujeres de poder generar vida, dar a luz a otros seres humanos, hasta que mucho después, al finalizar la última era glacial, más propiamente en lo que es Mesopotamia, se termina convirtiendo esos elementos de creencia casi mitológica en un sistema de culto bastante bien organizado. En ese sistema de culto hay un papel para la reina o la diosa madre, hay un papel para el hijo, y en base a ese dueto se organiza todo un sistema de culto que va a afectar tanto a reyes como a personas comunes. Creo que es importante, por el tema que nos reúne, que una vez más podamos meditar en el lugar que se escoge para que esta creencia termine convirtiéndose en un culto más elaborado. Habíamos hablado acerca de Mesopotamia, pero también hablamos acerca de esa meseta del Sinar y del reino de Babilonia. Y vimos de que Babilonia está conectado precisamente con un nombre muy profético para la tarea que tiene que desarrollar en los intereses de esta entidad. Vimos que la palabra Babilonia en el sumerio se dice Kadingirra y que significa puerta de Dios. Algo similar en la lengua cadia. También puerta de Dios o la puerta de dioses. Y es que este espíritu tiene la habilidad de establecerse en las puertas. Tiene la habilidad de colocarse en los puntos de autoridad. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento se habla de que los ancianos se reúnen en las puertas. En el libro de Proverbios se habla acerca de que el hombre o el esposo que tiene la bendición de tener una esposa virtuosa se sienta con los ancianos en la puerta de la ciudad. Y es que las puertas eran los puntos donde se asentaba esa autoridad visible que estaba expresada a través de los ancianos. Los cruces de caminos, los accesos más importantes para las poblaciones, esos eran los lugares que estaban acomodados específicamente para poner elementos que expresaran autoridad. Y es ahí donde esta entidad se coloca. También vimos, y es importante repetirlo, de que este culto nace en los hogares, en las familias. A diferencia de un culto que empieza en el Estado o en una organización estatal, donde la gente tiene la posibilidad de alguna forma, acatar o no lo que se diga desde esas esferas de gobierno, cuando un culto empieza en los hogares es mucho más difícil de erradicarse o de administrarse. En realidad, cada familia sabe lo que internamente cree y cómo expresa esa creencia. La Reina del Cielo y su culto nacen dentro de los hogares. Esas pequeñas estatuillas que les mostraba, que ya en el Paleolítico eran conocidas, pero posteriormente, y más propiamente ya cuando nos acercamos a los tiempos bíblicos, se masifican y llegan a los hogares como pequeños amuletos que buscan ayudar y proteger a las mujeres en ese proceso de parto o de embarazo y parto. Estamos a punto de empezar este tercer capítulo y yo quiero invitarles a que, igual que ayer, podamos abrir nuestro corazón y podamos presentarnos delante del Señor pidiendo que sea Él quien nos transmita la revelación que es importante, nada más ni nada menos. Oremos por esto.
Señor, te queremos agradecer en este día porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Señor, nos hemos reunido con el único deseo de poder tener una mayor comprensión de todo aquello que nos rodea, de todas esas estructuras o esferas espirituales que muchas veces, sin darnos cuenta, evitan o estorban el crecimiento de tus hijos. Padre, aquí estamos delante de ti, familias, pero también ciudades, congregaciones, pero también creyentes, hijos tuyos que se reúnen a lo largo y ancho de muchas naciones para pedirte que tú te manifiestes, que tú puedas juzgar junto con nosotros este sistema que busca sustituirte, que busca confundir la fe de la gente y que ha engañado a tantos millones de personas. Padre, nos presentamos delante de ti con el deseo y con la oración de que seas tú quien resplandezca, tú quien eres la luz verdadera, tú que eres el único que da la vida, seas tú quien se manifieste una vez más en medio de nosotros. Padre, en tu nombre compartimos esto, echamos fuera toda confusión y pedimos que no importa dónde estén las personas, escuchando y viendo este material, sean impartidas por un espíritu fresco y un entendimiento tuyo para poder ser parte de ese ejército que tú estás levantando en las naciones para exponer tu luz, tu verdad y para poder poner en libertad a tantas personas que están engañadas. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de conocerte. Proclamamos con todo nuestro corazón, una vez más, que solo tú, Señor Jesús, tú que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres el único que tiene derecho de estar en la puerta. Tú eres la puerta. Y el que por ti no entra es salteador y ladrón. Tú eres la puerta, Señor. La puerta por la que un día nosotros entramos y conocimos la vida eterna. Tú eres nuestra puerta, Señor. Gracias por eso. Te honramos, te bendecimos, te exaltamos en este día, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Para completar los últimos aspectos que mencionamos en la reunión anterior, donde vimos a las principales entidades de Mesopotamia, recordarán que hablamos de Inanna, la más antigua, Ishtar, la señora de las batallas, y también hablamos de la cananea Astarte, como esa triada muy antigua. Es importante también mostrar el papel de la luna. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué tiene que ver esto con la luna? Veamos. En la región de Mesopotamia, el dios Luna, con el nombre Sin, un dios masculino, no nos dejemos engañar con que en la forma en español para luna tenemos ese sustantivo como femenino, ¿cierto? Pero en realidad Sin, el dios Luna, es una entidad que se representa con el género masculino. Pueden ver ustedes una piedra tallada, un monolito, donde se puede ver el sol por un lado, en un extremo, la luna en el otro, al medio, y en el otro extremo la estrella, Ishtar. Es interesante esta tríada y debajo está un rey, o al menos una autoridad, y se puede ver un sacerdote y un guerrero. Ahora, podemos en esta estela ver
que estos tres elementos eran muy propios de toda la cultura precisamente de la media luna fértil del Oriente. Hay un papel y una interacción entre estos tres. Ahora, algo que es importante empezar a mirar y algo que vamos a exponer hoy día con mayor precisión es de que la reina del cielo nunca trabaja sola. Van a ver ustedes que siempre está acompañado o acompañada de al menos dos entidades. Una asociada con la muerte o la enfermedad y otra asociada con la riqueza o la necesidad económica. Normalmente se manifiesta ella al centro y a los dos lados como si fueran dos guardaespaldas o como veíamos en la anterior exposición, esa imagen de esa diosa sentada en un trono con dos felinos, con dos leones a sus lados. De la misma manera, estos dos leones, esos dos felinos, son esas dos entidades. En el caso de esta estela se puede ver a la luna al medio, a un extremo está el sol, como dije, que representaría en todo caso lo que es la provisión económica, y al otro lado tenemos la estrella de Ishtar, que está muy asociada con la muerte o con las batallas. ¿Quién era Sin dentro de la mitología mesopotámica? Bueno, Sin, también llamado Sinaí, llamado Nana, llamado Nanar o Suen, es el dios de la luna. Para los sumerios era conocido como Nana o Nanar, hijo de Enlil, dios del viento y del cielo, y de Ninlil, diosa del aire. Sin era su nombre en acadio y babilonio. Se le designaba comúnmente como Ensu, que significa Señor de la sabiduría. Sin fue considerado naturalmente como el dios supremo del panteón. Es entonces cuando se le designó como Padre de los dioses, Jefe de los dioses o Creador de todas las cosas. La sabiduría personificada por el dios lunar es también una expresión de la existente ciencia de la astronomía o la práctica de la astrología, en la que la observación de las fases de la luna era un factor importante. Ya vimos cómo desde el principio, y esto no solamente a través de las leyendas, sino también a través de algunas evidencias líticas, ya había un entendimiento del mes lunar, ese mes de 28 días, y había a través de esto una relación con la mujer propiamente y con su ciclo menstrual. Ahora bien, este dios termina siendo, habló de Sin, del dios luna, probablemente el más importante de todo el panteón babilónico. No el sol como se esperaría, pero esto se ve representado muchísimas veces en la gran mayoría de los pueblos indígenas o los pueblos nativos. Es decir, el sol siempre tiene, o casi siempre, para ser más precisos, tiene características como del dios estatal, y la luna como que el dios más conectado con la vida de los hombres. No solamente lo vemos eso en América, por ejemplo, con el Inti dentro de los incas, sino como yo mencioné al finalizar la reunión anterior, la sesión anterior, vimos como desde Japón hasta India tenemos evidencias de estas entidades que están conectadas con la luna y que tienen nombre o apariencia femenina. Veamos algunos aspectos más de Sin, de este dios babilónico, antes de terminar esta primera parte. Decimos entonces que era el dios sumerio de la luna. Sin era adorado en la ciudad de Ur. ¿Recuerdan ustedes de dónde es llamado Taré y Abraham? Pues de la ciudad de Ur. El sacerdote de su templo, elegido entre la familia real, era considerado el esposo de Sin. Sin
era descendiente del dios del cielo An. Sin era representado como un toro joven y feroz, de gruesos cuernos y extremidades perfectas. Sin, el dios lunar, residía en Harán y adquirió gran importancia hacia el final del imperio asirio. Nin era también la diosa de la luna, de ahí el nombre de Nínive, para una de las ciudades asirias más importantes, de hecho, la capital del imperio asirio. Y Nana, a quien mencionamos la anterior vez, es precisamente la hija de Sin. Kudurru, estela del rey Melishipak I, que reinó del año 1186 al 1172 a.C., está siendo representado en esta estela, que es la que nosotros vimos. Pueden ver la luna creciente representando al dios Sin, el sol o Shamash y la estrella de la diosa Ishtar. Esta estela data del periodo casita y tiene que ver precisamente con una batalla del siglo XII a.C. En esta otra estela podemos ver una figura que es reconocida como emblema de algunas naciones del mundo. Pueden ver ustedes la estrella de Ishtar y debajo otra vez esa luna creciente. En esta otra pueden ver a un rey o alguien en autoridad. Pueden ver la luna creciente otra vez. Alguien que parece una sacerdotisa o quizás un rey que trae de la mano un esclavo o esclava para presentarla delante del rey. Ahora, la representación de la luna creciente o la media luna se encuentra en un sinnúmero de imágenes, no solamente en estatuas, sino también en pinturas, en tallados, en una serie de representaciones, no simplemente dentro del escenario católico, cristiano católico o católico romano, para ser más precisos, sino aún, por ejemplo, dentro del panteón griego. Ustedes pueden ahí en la pantalla ver algunos ejemplos de estas imágenes y lo cierto es que sería muy agotador, muy extenso mostrarles más ejemplos. Hay muchísimos, ustedes ya pueden investigar un poco más. Simplemente ahí en el internet pueden googlear imágenes religiosas que tengan la luna creciente o la media luna y usted va a ver la gran cantidad que existe en todo el mundo, en muchísimas culturas. Ahí pueden ver en la parte izquierda de su pantalla, por ejemplo, a una de las vírgenes más famosas de la Iglesia Católica Romana, la Virgen de Guadalupe, con esa luna debajo de sus pies. Pero también pueden ver esta imagen egipcia a la derecha. Ahora bien, más allá de que gastemos tiempo mirando un poco más todo esto que tiene que ver con la luna, es evidente de que hay una relación estrecha a través de todo lo que es la mitología entre la luna, este culto a la naturaleza, pero también toda esa creencia que gira en torno al culto a la fertilidad. Esto está documentado de diversas maneras, como dije, en muchos casos a través de la tradición oral, a través de los relatos míticos, pero también se encuentra en pinturas, en grabados, en esculturas. Y yo estoy seguro que si usted, no importa de la ciudad o país que nos esté mirando, investiga un poco, va a encontrar en su país también este tipo de representaciones. No serán necesariamente católicas, pueden ser aún musulmanas. Basta con recordar que en la punta de las mezquitas nosotros podemos ver justamente las famosas lunas crecientes
porque también este culto, aunque no parezca, tiene su influencia dentro de esa religión y dentro de muchas más. Pero ¿cuál es el papel que desarrolla la Reina del Cielo dentro de Israel? ¿Qué podemos ver nosotros de la Biblia? Entremos un poco más en algo más conocido, en materia que nos incumbe más, porque si bien en todos los pueblos hay estos registros, ¿qué pasó en Israel? ¿Hubo también un tipo de influencia que fue negativa para el pueblo de Dios? Veamos. La Reina del Cielo en Israel. En el libro de Jueces, en el capítulo 2, desde el versículo 11 al versículo 14, dice lo siguiente. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Así abandonaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y encaminados tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, se postraron ante ellos y provocaron a ira a Jehová. Abandonaron pues a Jehová y sirvieron a Baal y a Astarot. Y la ira de Jehová fue encendida contra Israel y los entregó en manos de saqueadores que los despojaron y los entregó en manos de sus enemigos en derredor, y ya no estuvieron capacitados para hacer frente a sus enemigos. Miren qué interesante este pasaje. Se puede ver cómo los hijos de Israel se desviaron de la enseñanza de sus padres y se fueron en pos de dioses ajenos, de dioses de naciones que los rodeaban. Como ellos se postraron y provocaron la ira del Señor. Claramente en el versículo 13 se identifica a Baal y a Astarot. Esto provocó que Dios se encendiera en enojo contra Israel, que los entregara en manos de saqueadores y muchas veces que ellos ya no tuvieran la capacidad de hacer frente a sus enemigos. Nosotros conocemos por el relato bíblico cómo Dios levantaba jueces precisamente para enfrentar a todos estos enemigos y poder librarlos de la esclavitud y de toda la condición que provocaba la invasión y el sometimiento a estos pueblos. Hay un periodo muy oscuro dentro de la historia de Israel, que es precisamente cuando se produce el exilio en Babilonia. Recordarán ustedes que cerca del año 580 aproximadamente, Nabucodonosor va en contra de Israel. La historia es muy interesante, hay muchos detalles que uno puede revisar, no es el objetivo de esta enseñanza detenernos en eso, usted puede revisar la palabra, pero lo cierto es que Babilonia vino de parte de Dios, es decir, Dios envió a Babilonia contra Israel. Él dio palabra a través de sus profetas para que no se resistieran y de que ellos fueran mansamente en esta deportación. Lamentablemente hubo gente que se resistió. Esto va a provocar la muerte, la violencia, la venganza, mayor enojo de parte del ejército babilonio y del rey, pero también provocó que una gran parte de la población hebrea escapara. ¿Y a dónde escapan? Bueno, una gran cantidad escapa a Egipto. En ese periodo nosotros tenemos, por ejemplo, la predicación de Jeremías, también de Ezequiel, y también tenemos el ministerio de Daniel, esto en Babilonia. Jeremías se quedó en Israel gran parte de esos años. Recuerden que este exilio dura 70 años, pero en cierto momento Jeremías va a buscar a esta gente que escapó a Egipto. Va con el ánimo de decirles, regresen a Israel. Dios dijo que nos va a guardar, no tengamos temor, no seamos rebeldes, escuchemos su consejo. Él va y Él les invita a regresar. Vamos a ver un pasaje que por lo menos para mí
es uno de los más claros en mostrarnos la manera en que el espíritu de la Reina del Cielo genera una forma de pensamiento y una amalgama cultural que hace que la gente endurezca su conciencia hacia el Espíritu de Dios y que también bloquee su oído a las palabras que vienen de Dios. Miren lo que dice. Los voy a llevar a Jeremías capítulo 44. Vamos a ver varios versículos ahí. Empecemos con el versículo 1. Estoy leyendo la Biblia textual, cuarta edición, como ustedes saben. Usted puede consultar estos mismos pasajes en la versión de su preferencia. Versículo 1. Oráculo que tuvo Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Menfis y en tierra de Patros, que decía, verso 2. Así dice Jehová, Elohim de Israel. Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Pues he aquí que el día de hoy son una desolación y nadie vive allí. Por causa de la maldad con que se empeñaron en provocarme, yendo a quemar incienso, honrando a dioses ajenos que no habían conocido ni ellos, ni vosotros, ni vuestros padres. Aquí ustedes tienen la exhortación del profeta a todas estas personas, israelitas ellos, que están en ese tiempo viviendo en Egipto. Dice el versículo 15. Entonces, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, una gran concurrencia de mujeres allí presentes, y todo el pueblo que moraba en Patros, en tierra de Egipto, respondieron a Jeremías diciendo, en cuanto a la palabra que nos has dicho en nombre de Jehová, no te obedeceremos. Al contrario, cumpliremos resueltamente toda promesa salida de nuestra boca respecto a quemar incienso en honor de la Reina de los cielos y derramar libaciones a ella, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, con lo cual tuvimos abundancia de pan y éramos felices y no veíamos mal alguno. Versículo 18. Pero desde que dejamos de quemar incienso a la Reina de los cielos y de derramar libaciones a ella, todo nos falta y hemos sido consumidos por la espada y por el hambre. Verso 19. Cuando nosotras incensábamos y derramábamos libaciones a la Reina del cielo, ¿acaso le tributábamos culto con tortas y libaciones sin el consentimiento de nuestros maridos? Vean ustedes el énfasis y la claridad que tienen los hebreos para confrontar la invitación que tan gentilmente está haciendo Jeremías de volver al Señor. ¿Qué es lo que podemos encontrar en este pasaje? Bueno, muchas cosas muy interesantes. Primero, no deja de destacar la obstinación y el corazón endurecido del pueblo de Israel. No solamente para enfrentar a un profeta como Jeremías, sino para argumentar frente a él sin temor las razones por las que ellos, estas personas, y en especial las mujeres de Israel, estaban ofreciendo culto a la Reina del Cielo. También es importante mencionar de que estas personas están hablando de lo que habían hecho cuando ellos moraban en Israel. Y muestran de que la causa por la que estas personas no recibían bendición, no tenían provisión, en fin, era porque habían dejado de rendirle culto a la Reina del Cielo. Permítame tomarme unos minutos para contarle una historia. Como mucha gente, mi familia, mi esposa y yo,
venimos del catolicismo. Nosotros no nacimos en un hogar cristiano. Nacimos y crecimos en familias católicas, nominalmente católicas. Cuando éramos jóvenes conocimos al Señor, tuvimos la gran bendición de ser alcanzados por su gracia y empezamos nuestro camino en el Señor. Ahora bien, en esos años yo veía con bastante extrañeza cómo mucha gente que se convertía, después de que daba su vida a Jesús, al poco tiempo tenía serios problemas económicos. Yo recuerdo que personas muy exitosas antes en el mundo se convertían y luego tenían situaciones de deudas, pérdidas económicas, y que cuando ellos hablaban con los pastores y les contaban esta situación, la respuesta que normalmente ellos recibían era de que, bueno, era una prueba de que si su conversión era real o no. Es decir, como que Dios los estaba probando y viendo cuán genuina era o era su deseo de convertirse, de seguir al Señor. Entonces les exhortaban a resistir, a confiar en el Señor, en fin, a pasar esta prueba con fe. Muchos de ellos sí lo hacían, otros tantos no. Otros tantos simplemente retrocedían. Yo sé, quizás podrían estar pensando ustedes, bueno, Jesús habló de eso en la parábola del sembrador, cuando dice de que la semilla que no fue plantada correctamente, pues vienen las aves del cielo y se la roban. Y es verdad, es verdad. Pero de estas personas que yo conocí, muchas de ellas, realmente yo sé que se entregaron al Señor. Pero ¿por qué razón ellos estaban pasando estas situaciones? Otros tantos que aguantaban estas pruebas, este tiempo difícil, al poco tiempo empezaban a tener problemas de salud. Gente que se enfermaba o familiares enfermos. Y de repente no era extraño para mí, y esto ya cuando yo era pastor, escuchar testimonios de personas que me decían, nosotros siempre hemos sido gente muy sana, no teníamos problemas médicos, pero desde hace un tiempo esta parte estamos con varios temas de salud. Y cuando yo les preguntaba hace cuánto tiempo o cómo estaba pasando esto, qué detalles me podían dar, casi siempre la respuesta estaba asociada a un tiempo después de haber conocido al Señor. Con todo esto, yo no me quedé tranquilo. Entonces, ya de pastor, empecé a preguntarle al Señor. Con mi esposa nos presentamos vez tras vez por familias y personas que conocíamos y que veíamos que estaban sufriendo situaciones bastante complejas. Entonces intentamos hacer algunas pruebas. Por ejemplo, en vez de pedir a la persona que orara pidiendo fe y animarla que simplemente aguantara este tiempo de prueba, los invitamos a confrontar y a reprender al espíritu que estaba detrás de esto. ¿Y sabe qué? Había un cambio. Había un cambio. Hasta donde yo veía en ese momento, si esto venía de Dios, yo podía reprender todo lo que quisiera. El problema iba a persistir. Pero si no era de Dios, al momento de yo reprenderlo, definitivamente tenía que haber un cambio. Básicamente lo que yo quería era estar seguro de que estas pruebas, la financiera y la de salud, eran realmente pruebas que venían del Señor. ¿Y sabe qué es lo que encontré? Que en la gran mayoría de los casos no era una prueba de Dios. De hecho, siempre me pareció contradictorio que Dios quiera probar mi fe. Y no digo que la palabra no hable de eso. Me refiero al hecho de que yo sé que Dios conoce cuál es mi límite y hasta dónde yo puedo resistir. Yo lo sé. Él lo conoce. Yo no creo que Él tenga necesidad de probar mi fe porque sabe en qué punto podría romperse. Él, por el otro lado, Él nunca nos va a tentar.
Entonces, ¿qué había de verdad en todo esto? Lo que yo pude encontrar era de que lo que estaba pasando era algo totalmente diferente. Estas personas que antes eran parte de un culto dentro del catolicismo, dentro de la masonería, a la Reina del Cielo, cuando ellos salían de sus filas, cuando ellos negaban ese anterior culto, automáticamente se exponían a que este espíritu de la Reina del Cielo vaya contra ellos. Y la primera acción siempre era el problema económico. Si ellos persistían, luego venían problemas de salud. Con todo esto revelado, nosotros aprendimos algo. Cuando nosotros ganábamos a alguien para el Señor, inmediatamente nosotros veníamos con esta persona contra el espíritu de la Reina del Cielo. ¿Y saben qué? No había problemas, no había pruebas económicas ni problemas de salud. La persona podía avanzar sin mayor dificultad. Yo recuerdo que esta revelación que el Señor nos dio fue la que me instó a mí a empezar a enseñar de este tema. Porque me di cuenta que la gente se expone muchísimo al diablo y a sus artimañas cuando asume que es Dios quien está detrás de eso, y puede que eso no sea la realidad. Fue en esos años donde escribí un pequeño manual tratando de advertir a la gente, enseñarles de que ellos deben guardar esto con cuidado y saber enfrentarlo apenas ellos empezaban a detectar que estas cosas estaban pasando. Hoy, después de tantos años, después de cerca de 40 años de haber enseñado esas cosas, todavía sigo detrás de esto. Obviamente, muchas cosas más han sido reveladas y Dios ha sido tan fiel en poder exhibir delante de nosotros su misericordia, su amor, pero creo que tan importante como ayer, la gente necesita darse cuenta de que es lo normal en Dios y que que no tiene parte en Él, ni es necesariamente que venga de Él. Si usted es pastor, yo le animo a hacer este chequeo con la congregación. Reúna a la gente que está pasando por situaciones económicas, verifique cuántos de ellos antes eran seguidores de alguna forma de culto femenino. No necesariamente católico, puede ser cierto tipo de culto asociado a la fertilidad, a cierto tipo de diosa madre, e inclusive dentro de la hechicería, ustedes saben, y esto tiene que ver muchísimo con el sincretismo que se produce en muchas poblaciones en África, donde el catolicismo se mezcló con cultos nativos, se formó lo que es la santería, algo muy típico, por ejemplo, en Cuba, pero también diferentes mezclas que están todavía en muchas regiones del mundo. Entonces no piense que esto tiene que ver exclusivamente con el culto católico, aunque sin duda es el que mejor se ha mostrado y el que mejor expresa todo este sistema de la Reina del Cielo. Reúne a estas personas y luego llévelas a que ellas pidan perdón por haber participado de este tipo de creencias. Luego ministrelas y reprenda al espíritu de la Reina del Cielo. Reprenda al espíritu de pobreza o de manipulación económica, al espíritu de Mamón si quiere, al espíritu de la riqueza, y luego reprenda al espíritu de la muerte o al destructor, que son los dos acompañantes. Precisamente esa Ishtar o estrella y ese sol. Y verá usted que la gente entra a un nivel de reposo donde puede empezar a recuperar lo que de verdad le pertenece. Cuando eso pase, no deje de escribirnos y cuéntenos lo que Dios ha hecho. Por favor, hágalo. Recuerde que es bueno siempre celebrar las cosas que Dios hace y darle el honor a Él. Bien, volvamos entonces con Jeremías 44. Estamos viendo esta confrontación que se da entre el profeta en tierra de Egipto con los hebreos que habían escapado precisamente
de esta situación tan tremenda que se presenta con la invasión de Babilonia. ¿Qué podemos nosotros encontrar en este pasaje de Jeremías 44? Vamos a ver con cuidado. Veamos, en el versículo 18 dice: pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina de los cielos y de derramar libaciones a ella, todo nos falta y hemos sido consumidos por la espada y por el hambre. Pues bien, queridos amigos, aquí ustedes pueden ver de que precisamente hay dos ataques, uno asociado a las finanzas, otro a la salud, que vienen como consecuencia de haber dejado de derramarle libaciones, de haberle rendido culto a esta entidad. Claramente dice aquí, desde que dejamos de quemar incienso a la reina de los cielos y de derramar libaciones, todo nos falta. Eso habla de sustento diario. Y luego dice, hemos sido consumidos por la espada y por el hambre. Cuando se habla de espada, se está hablando precisamente de inseguridad. Se está hablando de problemas de salud. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, hay un par de versos muy interesantes que nos muestran precisamente la conexión de la reina del cielo con la riqueza y con la muerte. Dice en Apocalipsis 17, verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y ataviada con oro y piedras preciosas y perlas, sosteniendo en su mano una copa de oro, llena de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Claramente aquí hay una referencia o una relación entre el espíritu de la reina del cielo y la riqueza. En el verso 5 dice, y en su frente estaba escrito un nombre, misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y al verla me asombré con gran asombro. En este versículo 6 ustedes pueden ver cómo esta entidad ha derramado la sangre de los hijos de Dios. Ha estado detrás de todas esas persecuciones y masacres religiosas. Ha estado detrás de juicios, detrás de todo tipo, toda suerte de tribunales que ha llevado a la muerte a hombres y mujeres por simplemente amar a Dios. Estamos hablando desde las primeras persecuciones, ya finalizando el primer siglo con la iglesia primitiva, hasta las actuales persecuciones en muchas naciones. Todavía, hasta el día de hoy, la mayor cantidad de víctimas en el mundo de muertes violentas son creyentes, son hijos de Dios, son cristianos que están siendo perseguidos y asesinados por causa de su fe. ¿Quién está detrás de esto, según Apocalipsis 17? ¿Qué pasaría si hijos de Dios se unen en todo el mundo para pedir por estas personas en contra del espíritu de la Reina del Cielo? No solamente para orar por las personas, sino para orar contra el espíritu derramador de sangre. ¿Cree usted que pasaría algo? La descripción de Apocalipsis 17 es muy evidente. Está ebria de la sangre de los santos. En el capítulo 44 de Jeremías, en el versículo 17, nos muestra un poco este versículo, la forma en que se rendía culto a esta entidad. Dice así: al contrario, cumpliremos resueltamente toda promesa salida de nuestra boca respecto a quemar incienso
en honor de la Reina de los cielos y de derramar libaciones a ella, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, con lo cual tuvimos abundancia de pan y éramos felices y no veíamos mal alguno. En este versículo claramente podemos ver los dos tipos de ofrenda que la Reina del Cielo recibía. Por un lado estaba el quemar incienso. El incienso sube hacia las alturas. Las libaciones es derramar un líquido en la tierra, desciende a la tierra. Esta forma de culto expresada en el incienso y en las libaciones nos muestra de que donde se rendía culto a esta entidad, básicamente se estaba uniendo cielos y tierra. Se estaba presentando una forma muy sencilla, pero muy efectiva de unir cielos y tierra. Este principio es tremendamente importante cuando nosotros queremos hacer algo que exprese precisamente un culto a Dios. No es algo propio solamente de la Reina del Cielo el pedir libaciones. En la mayoría de los pueblos hay testimonios muy interesantes en cuanto a esta práctica de derramar libaciones. En América es muy común, por ejemplo, el hecho de derramar alcohol, cerveza, líquidos, antes de que la persona beba, echa un poco a la tierra como señal de gratitud por la provisión. En el capítulo 7 de Jeremías, en el versículo 18, es muy interesante la declaración. Este verso no lo tengo en lámina, así que simplemente por favor les pido que ustedes lo lean. Jeremías 7, 18 dice lo siguiente: los hijos recogen leña, los padres encienden fuego y las mujeres preparan la masa para hacer tortas en honor del ejército de los cielos y para provocarme a ira. Derraman libaciones a dioses extranjeros. Ahora, este versículo, si ustedes ven otras versiones de la palabra, por ejemplo, dice en la Biblia de Reina Valera, dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Es decir, vean ustedes cómo la familia participa de este culto. Tienen a los hijos que recogen la leña, tienen a los papás que encienden el fuego y tienen a las madres, a las mujeres que hacen la masa para hacer estas tortas para la Reina del Cielo. Estamos hablando de un culto familiar. Se han encontrado muestras, es decir, representaciones en arcilla, en terracota, en piedra de estas tortas. ¿Y sabe qué? Hoy día los llamamos croissants. Tienen forma de media luna, ¿recuerda? ¿Se acuerda también que acabamos de hablar acerca de la luna y la conexión que tiene con la reina? Pues bien, estas tortas precisamente tenían forma de luna creciente o media luna, como quiera decirse. Estos dos aspectos que estoy mencionando en Jeremías 7:18 son importantes. Uno es la forma en que la familia se une en torno a este culto. Es muy revelador. Y número dos, de que hacían estas galletas, estos pasteles, estas tortas en forma de media luna específicamente para la Reina del Cielo. Es interesante que probablemente el más importante sacramento que Jesús nos ha dejado, que es la mesa del Señor, el compartir la mesa del Señor, tengan como protagonista al vino y al pan. Y que el pan sea la representación de su cuerpo
que es partido por nosotros. ¿No le parece curioso de que el culto a la reina termine con unos pastelitos que tienen la forma de la media luna y son en honor de esta entidad? Hasta el día de hoy hay muchos pueblos que todavía hacen este tipo de tortas, de pasteles, y precisamente lo hacen en honor de la luna o, como dije ya, lo hacen con fines rituales, ¿sí? Bien, sigamos. En Jeremías 44, versículo 17, dice lo siguiente: contrario, es decir, al contrario, nosotros, ¿no? No vamos a hacer lo que tú dices, Jeremías, sino al contrario, cumpliremos resueltamente toda promesa salida de nuestra boca respecto a quemar incienso en honor de la Reina de los cielos y derramar libaciones a ella, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, con lo cual tuvimos abundancia de pan y éramos felices y no veíamos mal alguno. Veamos otros aspectos de este versículo. En primer lugar, hay presencia de pecado. ¿Cómo lo sabemos? Dice, como hemos hecho nosotros. Las mujeres están diciendo, lo hemos hecho. Usted sabe que un pecado es una acción, es tomar una decisión respecto a algo. La tentación es la acción de la tiniebla por llevarnos a pecar. Para que se produzca el pecado tiene que haber dos cosas. Uno, la tentación. Dos, la decisión personal. Vemos aquí que reconocen las mujeres que nosotros hemos hecho esto. Número 2. Vean ustedes que hay también presente la iniquidad. Dice aquí, como han hecho nuestros padres. Y es evidente en el versículo que leíamos hace un momento. Yo les mostraba de que este culto abarcaba a niños, abarcaba a mujeres, a padres o esposos. Entonces los niños aprendían a rendirle culto a la Reina del Cielo mirando a sus mamás. Entonces no es extraño que nos digan cómo hemos hecho nosotros, sí, lo hemos hecho, pero también lo han hecho nuestros padres. ¿Qué pasa cuando el mismo pecado se repite de generación en generación? ¿Qué pasa? Se forma una iniquidad. ¿Qué es una iniquidad? Es un pecado que es cometido vez tras vez, generación tras generación, de la misma manera que sale un árbol y que cada cierto tiempo es fertilizado y fertilizado, con el tiempo se convierte en un gran árbol, un tronco cada vez más grueso, en lugar de ser cortado, es abonado y fertilizado. Entonces, cuando nos toca querer resolver eso, nos damos cuenta de que estamos enfrentando no solamente un pecado, no es algo que apareció ayer, es algo que está en nuestros genes, está metido en nosotros hasta lo más profundo. Definitivamente también debe romperse la iniquidad, definitivamente. Pero ya no es solo un pecado personal, es el pecado de nuestros padres. Ahora ustedes saben que la iniquidad tiene un papel importante también en todo lo que es la restauración de una vida cuando está bien el Señor. Viene a mi memoria la oración de Esdras: nosotros y nuestros padres hemos pecado. Entonces, es evidente de que hay un peso, llámese cultura, llámese tradición, en los cielos se llama iniquidad. No importa lo que diga el pueblo o el nombre que la sociedad le quiera dar, en los cielos se llama iniquidad. Y la iniquidad no es otra cosa más que el pecado de los antepasados que está siendo repactado, recometido por la generación actual. Otro aspecto que aparece interesante en este versículo tiene que ver con el papel de las autoridades civiles.
es decir, de los reyes, gobernantes, en fin. Vean ustedes que las mujeres dicen, número 1, hemos hecho esto nosotras. Sí, Señor, lo sabemos. 2, lo han hecho nuestros padres. Nosotros hemos visto esto. De ellos hemos aprendido. Número 3, lo han hecho nuestros reyes y nuestros príncipes. Ahora, eso lo hemos visto vez tras vez en América Latina, por ejemplo, cuando empezando con el presidente del país, se rinde honores a la Reina del Cielo. O, como en muchos países, se les entrega la protección de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, en fin. No es algo extraño que las autoridades sean las primeras en vincularse con este culto. No necesariamente estoy hablando del catolicismo. Recuerden, de acuerdo al contexto, de acuerdo al país desde donde usted está viendo esta enseñanza, usted va a encontrar de la misma manera, si no es a través del catolicismo, va a encontrar a través del hinduismo o a través de otras formas de culto, este tipo de vínculo, esta conexión que viene de los antepasados, llevándonos a seguir o a querer que sigamos en estas prácticas que nos conectan precisamente con este culto hacia la fertilidad, o hacia las reinas o diosas madres, en fin. El cuarto y último aspecto que quiero mostrarles en este versículo es la contaminación que se produce en la tierra. Las mujeres dicen, lo hemos hecho con nuestros reyes, igual que nuestros reyes y nuestros príncipes, y lo hemos hecho en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén. Es decir, no están hablando de algo que se hizo en Egipto, se hizo en Jerusalén, la ciudad capital, donde estaba el templo, el lugar más santo, aquel que Dios había escogido como sitio de convocatoria. Ellas derramaron estas libaciones, quemaron inciensos, hicieron estos panes en Jerusalén mismo. ¿Qué produce en la tierra cuando se derraman libaciones? Se la contamina. De hecho, esa es la razón por la que Dios expulsó a los anteriores moradores de Canaán para permitir el ingreso del pueblo de Israel. El Señor les dijo, yo estoy echando a este pueblo o a estos pueblos a causa de que ellos contaminaron la tierra. Y luego les advierte y les dice, si ustedes hacen lo mismo que ellos, yo los voy a echar también a ustedes. Él les advirtió. Ellos lo hacen, contaminan la tierra, de la misma manera que los paganos anteriores a ellos. Entonces, cada vez que se derraman sacrificios, se matan animales, se derrama la sangre de estos animales a través de diferentes prácticas. ¿Hay una maldición sobre la tierra? Sí la hay. Sí la hay. ¿Qué provoca eso? Bueno, provoca que la tierra sea infértil. Contrariamente a lo que se piensa, la tierra va a pedir más sangre, por un lado. Eso quiere decir que estos sacrificios alimentan una espiral de violencia donde va a aumentar la criminalidad o va a haber guerras entre nación y nación. Y es interesante porque en muchos lugares de la tierra la violencia y las guerras son frecuentes. No pasan 10 años sin que haya algún tipo de altercado o guerra. Y yo no creo que de ninguna manera eso sea casual. Yo creo que tiene que ver y está conectado precisamente con una contaminación constante que la tierra recibe de parte de sus moradores. Y el no conocer la verdad no es una excusa, simplemente se está ofreciendo un sacrificio a la tierra que le está quitando la capacidad de ser fértil. Dios puso al hombre en un huerto y ese huerto tenía todo lo necesario para proveer para él, para su familia, para sus necesidades. El huerto es el lugar que Dios tenía para Adán y Eva. Cuando nosotros vivimos alineados con Dios, la tierra tiene la obligación de parte de Dios de sostenernos.
Aunque nosotros no seamos agricultores ni dependamos de la tierra literalmente, cuando hablamos de la tierra es de que eh, todo lo que necesitamos para vivir debe darse si estamos viviendo en el lugar que Dios quiere, primero, si estamos viviendo de la manera que Dios quiere, segundo, y si no estamos contaminando la tierra de tal manera que la tierra nos bendiga. Entonces, hay una razón muy directa, muy explícita para evitar contaminar la tierra. Sí, definitivamente. Si nosotros vamos a tomar agua de un pozo, tengamos cuidado de no poner desechos cerca del pozo. Tengamos cuidado de no poner basura, porque paulatinamente el agua de ese pozo se va a contaminar. Y cuando eso pase y mi familia beba de ese pozo, ellos se van a enfermar. En el versículo 19 de Jeremías 44, podemos ver que estas mujeres lo que hacían, todas estas prácticas de quemar inciensos, derramar libaciones, hacer tortas a la Reina del Cielo, lo hacían bajo autoridad, es decir, lo hacían sujetas a sus esposos. Miren lo que dice el versículo 19. Cuando nosotras incensábamos y derramábamos libaciones a la Reina del Cielo, ¿acaso le tributamos culto con tortas y libaciones sin el consentimiento de nuestros maridos? Es muy fuerte esta declaración. Yo imagino el rostro de Jeremías escuchándoles, escuchando a estas mujeres. Los hombres no dicen nada, ¿nota? Todas estas palabras están saliendo de los labios de las mujeres. Dice, nosotras lo hicimos, no solas, lo hicimos con el consentimiento de nuestros maridos. Wow. Es decir, ¿también ellos son responsables? Sí, pero están diciendo de que ellas lo hicieron bajo cobertura. Es decir, estas personas entienden, reconocen la importancia de moverse en las cosas del espíritu o espirituales bajo una cobertura correcta, en obediencia a sus coberturas. De tal manera que a la hora de querer sancionar lo que ellas habían hecho, sancionarlas a ellas, pues están diciendo, esto tiene que empezar con una sanción contra nuestras autoridades, ¿verdad? Porque no lo hicimos solas, lo hicimos con permiso de nuestros esposos. Algo más que quiero mencionar de este versículo. Noten que aquí vuelve a aparecer el tema de las tortas, esos pasteles. Dice, ¿acaso le tributábamos culto con tortas y libaciones sin el consentimiento de nuestros maridos? Ahí está expresado otra vez en el versículo 19 toda esta forma de culto tan organizada que se daba precisamente en torno a toda esta entidad. Dice en el versículo 18, pero desde que dejamos de quemar incienso a la Reina de los cielos y de derramar libaciones a ella, todo nos falta y hemos sido consumidos por la espada y por el hambre. Vean ustedes de que se ha entrado una atmósfera de maldición familiar, porque de la misma manera que el culto era familiar, abarcaba al padre al hijo que recoge la leña, al padre que prepara el fuego y a la madre que hace las tortas, también afecta a toda la familia las consecuencias de lo que se está haciendo. No puedo dejar de mencionar la relación que hay en este culto con la Pascua. ¿Se acuerdan ustedes la primera instrucción o la instrucción para la primera Pascua que está en el libro del Éxodo? Cuando el Señor a través de Moisés les dice cómo prepararse para la fiesta, les habla el tiempo exacto, el día 14 del primer mes, les habla lo que deberían presentar en sacrificio, un corderito sin mancha, les habla de cómo deberían preparar el corderito sin romperle un hueso, todo quemado por fuego, les habla de cómo deberían comerlo,
deberían comerlo con hierbas amargas, deberían comerlo con pan sin levadura, no deberían dejar nada para el día siguiente. Les habla acerca de cómo deberían con la sangre del corderito marcar la puerta de la casa donde ellos estaban celebrando esta Pascua. En fin, vean ustedes que no habían sacerdotes en ese tiempo, ¿verdad? El tabernáculo va a ser edificado junto con todos sus utensilios y con todo el clero, por decirlo de alguna forma, iba a aparecer tiempo después. No necesitaban de un sacerdote, esta era una celebración familiar, la Pascua. Este culto a la Reina del Cielo no necesita sacerdotes. Si bien va a haber en Grecia posteriormente sacerdotes, en Babilonia hay sacerdotes o sacerdotisas que se preparan para ya hacer todo tipo de prácticas, ¿sí? Lo cierto es de que el culto a la Reina del Cielo nacía en los hogares, no necesitaba de nada en especial, todo lo que presentaban eran cosas cotidianas y afectaba a cada persona de la familia, hijos y padres. Creo que aquí mínimamente necesitamos unos minutos para reflexionar en cuanto al papel de la familia en los propósitos de Dios. Por muchos años la Iglesia se ha equivocado haciendo que el centro de la vida espiritual sea el templo. Y lo digo con respeto, no quiero que nadie se sienta afectado por esto, pero la Iglesia nace en los hogares, nace en familias, crece a través de los hogares. Pablo le dice al macedonio, tú y tu casa. Jesús envía a los discípulos no a las sinagogas, los envía a las casas. Yo no creo que esté mal que el templo sea un lugar de convocatoria, para nada. Creo que en los planes y en la economía del Señor, el edificio en el cual nos reunimos es muy importante, sumamente importante. Pero creo que la vida espiritual debe estar conectada no con lo que pasa una vez a la semana en ese edificio, sino con los hogares. Porque es en las familias donde verdaderamente la gente aprende a caminar con Dios, a creerle a Dios, a cómo escuchar a Dios, esa comunión que es tan necesaria para tener una vida con Dios natural, genuina, ferviente. No vamos a poder vivir en todo el propósito de Dios si seguimos simplemente alimentándonos de lo que semanalmente podemos recibir a través de una buena prédica. Necesitamos tener una forma de fe familiar, donde padres e hijos puedan compartir su fe, hablar de las cosas de Dios y celebrar los milagros de Dios como familia. Que Dios nos ayude, que nos, de alguna forma nos alerte y que nos ayude a vivir plenamente la maravillosa fe que hemos recibido en todas sus formas, dentro de nuestros hogares, en el trabajo, en nuestra vida diaria y obviamente también en nuestra vida en comunidad. Por último, ¿qué es lo que Dios dice al escuchar a todas estas personas hablar? Dios ya había expresado su voluntad en Jeremías capítulo 7, verso 16. Ya Dios había dicho algo. Y tú no intercedas por este pueblo, ni levantes clamor por ellos, ni oración, ni me ruegues, porque no oiré. Y esto básicamente porque es tan ofensivo todo lo que ellos expresan a través de esta su creencia, que sin duda, frente al Dios que los sacó de Egipto, que los llamó, que los bendijo, dándoles un territorio, dándoles un nombre, dándoles un idioma,
sin duda era algo tremendamente doloroso para el corazón de Dios. Hay un nivel de radicalidad y convicción que tienen estas mujeres que no la vemos muchas veces en el pueblo de Israel en relación con Dios. Es difícil encontrar un pasaje donde el pueblo de Israel diga: nosotros no nos postraremos frente a dioses ajenos, sino que rendiremos culto a Adonai Elohim. Es difícil encontrar algo así. Declaraciones como las de Josué, por ejemplo, son muy escasas. Y aunque estas personas probablemente sí participaban de las fiestas del Señor, sí iban a sacrificar al templo de Jerusalén los holocaustos y sacrificios, probablemente, y a pesar de todo eso, ellos en su vida privada, a nivel familiar, todavía dependían de este culto a la Reina del Cielo, dándole a ella el crédito por tener alimento y salud. Al pasar los años, nosotros vemos a Jesús luego llegar. Él confronta todo el sistema religioso corrupto que había en ese tiempo. Él va a morir por nosotros, va a morir bajo la ley para que nosotros podamos vivir sin esa ley, sin la necesidad de esa ley, tal como dice Pablo en Gálatas, y para que podamos lograr encontrar esa filiación que nos convierte en hijos de Dios. ¿Qué pasa al pasar los años con este culto? ¿Qué pasa después de Pablo o durante el tiempo de Pablo y de los primeros apóstoles? ¿Qué sabemos de eso? Después de que los babilonios pasaron, vendrían los griegos, luego vendrían los romanos. Todos estos imperios van sucediéndose uno tras otro, cayendo uno después del otro. Y en la época de Jesús, obviamente, en el auge del Imperio Romano, sí había una presencia y un culto a la Reina del Cielo. Sí, desde luego que sí. Probablemente uno de los más conocidos era el que acontecía en Éfeso. Ahí estaba el famoso culto a Diana de los Efesios. Nosotros sabemos por la Escritura detalles de este culto. Tenemos la historia de Pablo en Éfeso, cómo casi le cuesta la vida confrontar este espíritu de adivinación. Tenemos a toda la población hablando en contra de Pablo. Y también es tan interesante la declaración que se da como consecuencia de todo el percance, toda esta situación que se generó por haber Pablo confrontado a este espíritu de hechicería. Voy a llevarlos por un momento a un versículo muy interesante. En el capítulo 19 de Hechos, dice así, voy a leer Hechos capítulo 19. Recuerden que estoy leyendo la Biblia, la versión Biblia textual, cuarta edición. Dice así desde el versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén a través de Macedonia y Acaya, anunciando: después de haber estado allí, me es necesario también ver Roma. Y envió a Macedonia a dos de los que le servían, Timoteo y Erasto, y él se quedó por algún tiempo en Asia. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque cierto platero de nombre Demetrio, que hacía templetes de plata de Artemisa, proporcionaba no poca ganancia a los diseñadores. A estos reunió juntamente con los artesanos de tales oficios y les dijo: varones, sabéis que de este negocio obtenemos nuestra prosperidad.
Y estáis viendo y oyendo que este Pablo ha hecho cambiar de idea a mucha gente, no solo de Éfeso, sino de casi toda Asia, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y esto no solo trae peligro de que caiga en descrédito nuestro negocio, sino también de que sea estimado en nada el templo de la gran diosa Artemisa y llegue a ser despojada de su grandeza aquella a quien reverencian toda el Asia y la humanidad. Al oírlo entonces, se llenaron de ira y decían a gritos: grande es Artemisa de los Efesios. Recuerde que Artemisa no es nada más que Diana de los Efesios, ¿sí? Versículo 29. Y la ciudad se llenó de confusión, y a unas se lanzaron al teatro, pero unos macedonios, compañeros de viaje de Pablo, arrebataron a Gayo y Aristarco, y Pablo quería presentarse ante el pueblo, pero los discípulos no le permitieron. También algunos de los asiarcas, que eran amigos suyos, enviaron a rogarle que no se presentara en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba aturdida y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. Y de entre la multitud, instruyendo a Alejandro, empujándolo los judíos, entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería defenderse ante el pueblo, pero al reconocer que era judío surgió una sola voz de todos, gritando durante unas 2 horas: grande es Artemisa de los Efesios. Entonces el escribano, para calmar a la gente, dice: varones efesios, ¿hay acaso alguno de los hombres que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana de la gran Artemisa y de lo caído del cielo? Por tanto, siendo indiscutibles estas cosas, os es necesario estar calmados y nada hacer precipitadamente, como trajisteis estos hombres que no son sacrílegos ni blasfemos de nuestros dioses. Así, si Demetrio y los diseñadores que están con él tienen querella contra alguien, los tribunales están abiertos y hay procónsules. Presenten demanda unos contra otros. Y si deseáis saber algo más, en legítima asamblea será decidido, porque por lo de hoy aún corremos el peligro de ser acusados de sedición, ya que no existe causa por la que podamos dar razón de este alboroto. Y dicho esto, disolvió la reunión. En este pasaje que hemos leído de Hechos 19, vemos que hay pequeñas perlas que nos muestran cuál era la verdadera relación, cuál era la influencia de la Reina del Cielo, en este caso, en Éfeso. Pero no solamente en Éfeso. Vean ustedes que en el verso 27 dice que en toda Asia había reverencia a esta entidad. Estamos hablando de que Éfeso, hoy día parte de Turquía, era pues una de las ciudades o de las naciones más importantes. Todo esto estaba bajo autoridad romana en este tiempo. De hecho, los habitantes dicen: no queremos que venga la guardia romana y nos meta un pleito a todos, lleven esta causa frente a los jueces. Más allá de los detalles pequeños, no deja de ser importante de que esto es provocado por un hombre que hace imágenes de la diosa, ¿verdad? Demetrio. Él es el que hace las imágenes y es el que empieza el alboroto en contra de Pablo. ¿Por qué? Porque cuando alguien se convertía por el mensaje de Pablo, automáticamente dejaba el culto a la Reina del Cielo. Por eso es tan importante el relato, la declaración que hay aquí. ¿Sí? Miren lo que dice en este versículo. Versículo 26 dice: estáis viendo y oyendo que este Pablo ha hecho cambiar de idea a mucha gente, no solo de Éfeso, sino de casi toda Asia, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Si bien evidentemente lo que motiva a Demetrio es
un interés económico, recuerde que uno de los guardianes de la reina tiene que ver con la riqueza. No vean ustedes aquí, no ven ustedes a Diana haciendo nada, es decir, a la reina del cielo obrando de ninguna forma. Ven ustedes una persona que tiene que ver con esa conexión, ese vínculo económico, que es la que hace el bullicio. Y dos, van a ver a una multitud que quieren matarlos. Apareció otra vez el tema de las finanzas y la muerte. ¿Todo por qué? Porque la gente está saliendo del gobierno de la Reina del Cielo por la predicación del Evangelio de Pablo, y eso ha despertado la preocupación de estas personas que viven de este culto. Solo traten de imaginar cómo este pensamiento era tan fuerte, este culto, en toda Asia, que podía provocar que esta gente, estos hombres de Dios, puedan ser procesados o aún asesinados. Esa era la situación en la época de Pablo. No era mejor que en la época del Antiguo Testamento. Todavía vemos una gran competencia entre este sistema religioso y la verdadera fe. Y cómo para la gente que era seguidora del culto de la Reina del Cielo, el convertirse era señal de que había un cambio total en la gente y ya no querían nada con este sistema anterior. ¿Qué sabemos después de lo que pasó en Éfeso? Esto que sucede acá, Lucas no nos da más detalle en el tiempo, pero gracias a Dios se han logrado conseguir algunos documentos que hablan de lo que pasó en Éfeso posterior al incidente con Demetrio. Uno de esos documentos lo expone un historiador, el apellido Macmillan, en un libro que habla acerca de la caída del Imperio Romano. Él es historiador, como digo, y él simplemente trata de explicarse qué factores influyeron en la caída del Imperio Romano, y él va a hablar ahí de la iglesia, precisamente del cristianismo como tal, y él nos va a compartir algunos pensamientos. Tengo algo para mostrarles a partir de eso. Él dice de que Juan, el apóstol, recuerden de que Juan, después de que es enviado a la isla de Patmos por Nerón, él va a volver a la muerte de Nerón y él vuelve ya no a Israel, él vuelve a Éfeso. Nuestro amado Juan va a vivir el resto de su vida junto con María, la madre de Jesús, en Éfeso. Él va a vivir y va a morir en Éfeso, justamente donde estaba el templo de Diana de los Efesios o Artemisa de los Efesios. Pues este relato dice que un día Juan entró al templo de Diana y él oró y dijo esto: «Oh Dios, ante cuyo nombre huye todo ídolo, todo demonio y poder inmundo, haz ahora que el demonio que está aquí, es decir, en ese templo, huya ante tu nombre». Y mientras Juan continuaba diciendo esto, de repente el altar de Diana se rompió en muchos pedazos y la mitad del templo se derrumbó. Eso está grabado, está registrado más bien, en crónicas muy antiguas que han sido recopiladas por este historiador. Otra versión de esta oración es la siguiente: «Oh Dios, que eres Dios sobre todos los que se llaman dioses, y sin embargo eres rechazado hasta el día de hoy en la ciudad de los Efesios, que me has hecho venir a este lugar en el que nunca pensé, que condenas toda forma de culto, convirtiendo a los hombres a ti, a cuyo nombre huye todo ídolo y todo demonio y todo poder inmundo. Huya ahora a tu nombre el demonio que está aquí, engañador de esta multitud, y muestra tu misericordia en este lugar, porque se han extraviado». Esta oración tan sencilla tiene consecuencias. En esta segunda versión dice lo siguiente: mientras Juan rezaba de este modo,
El altar de Artemisa se rompió en pedazos y todas las ofrendas cayeron al suelo, así como varias otras imágenes que estaban sobre el altar. Casi la mitad del templo se derrumbó y un sacerdote murió al desplomarse parte del techo. El resultado fue un gran temor y la conversión de todos los presentes. Qué tremendo testimonio. Sin duda, lo que Pablo empezó en esa situación que se presenta con Demetrio, Juan años después la concluye. ¿Cómo sabemos de esto? En cuanto a lo que pasa después, estoy hablándoles de finales ya del primer siglo. Sabemos que Éfeso fue una ciudad que experimentó un tremendo despertar del Espíritu. Éfeso fue por cerca de 450 años un centro del cristianismo muy fuerte. Conocemos de su influencia, conocemos acerca de los padres de la iglesia que vivieron en Asia, las referencias que hay a la iglesia de Éfeso, esa iglesia apostólica del segundo siglo, tercer siglo. Sin duda, algo se rompió ahí. Éfeso al final fue el lugar donde Juan decide quedarse a vivir hasta que el Señor se lo lleve. Y obviamente esa ciudad tenía que ser impactada por la presencia de este tremendo varón. Hay una carta que nosotros hemos conocido gracias al Señor que está directamente relacionada con Éfeso y está en Apocalipsis en el capítulo 2. Me estoy refiriendo a esas 7 cartas que están escritas dictadas por Jesucristo hacia los ángeles de las 7 iglesias de Asia. La primera iglesia, o el primer ángel que recibe la carta es precisamente el ángel de Éfeso. Voy a leer el texto. Dice Apocalipsis 2, capítulo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé de tus obras y tu arduo trabajo y tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y probaste a los que se dicen a sí mismos apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y tienes perseverancia y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Sin embargo, tú tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esta es la carta que escribe Juan, dictada por Jesús, dirigida al ángel de la ciudad de Éfeso. Estamos hablando de fines del primer siglo. Sabemos que posteriormente, definitivamente hubo un cambio en Éfeso porque la iglesia experimentó en esa ciudad un crecimiento impresionante por varios cientos de años. Pero, ¿qué pasó después en Éfeso? Veamos. En el año 431 después de Cristo, tuvo lugar el concilio de Éfeso, donde se proclamó oficialmente que María es la Madre de Dios. Dice la nota que concluye esta doctrina: desde el principio la Iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la naturaleza del cuerpo, sino también de la persona que es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo al que desde toda la eternidad era Dios. Como toda madre humana, no solo madre del cuerpo humano, sino también de la persona, así María dio a luz a una persona,
Jesucristo, que es a la vez Dios y hombre, por eso es la Madre de Dios. Esta conclusión, que es uno de los puntos focales de la doctrina mariana católica, es emitida en el año 431 y precisamente en la ciudad de Éfeso. Obviamente, vemos aquí un contraataque tremendo de la Reina del Cielo en este lugar, que había sido en el pasado el nido de Diana o Artemisa, pues es ahí donde se declara a María como la Madre de Dios. Yo creo que todos estamos de acuerdo aquí cuando decimos de que una es la Madre de Jesús como tal y otra cosa es la Madre de Dios. Dios no tiene madre de ninguna manera, pero es en Éfeso, en ese concilio, donde se produce esta doctrina, ¿sí? Este dogma. En el año 649 tiene lugar el concilio de Letrán, donde se proclama la virginidad perpetua de María. Este segundo dogma católico dice que María fue virgen antes, durante y después del parto. Por lo tanto, ella no pudo haber tenido otros hijos, como Santiago, por ejemplo, que se identifica como hijo, y la Iglesia Católica, para resolver este conflicto, argumenta de que pues en ese tiempo a los primos o sobrinos, en este caso, también se les decía hijos. Cosa que, si bien puede ser cierta, de ninguna manera es un argumento válido. En el año 1854, el Papa Pío IX proclama la Inmaculada Concepción y declara a la Virgen María como la Reina del Cielo. Este dogma establece que María fue concebida sin pecado original, preservada desde el primer instante de su concepción de toda mancha de pecado. Dice, ella es solícita de todo el humano linaje, constituida por el Señor, Reina del cielo y de la tierra, exaltada sobre todos los coros de los ángeles y sobre todos los grados de los santos en el cielo, sentada a la diestra de su Hijo unigénito, Jesucristo nuestro Señor. Aquí abiertamente se la declara Reina del cielo y se la declara también sin el pecado de Adán. Por último, tenemos el año 1950, donde el Papa Pío XII proclama la Asunción de la Virgen. Este dogma establece que María, al final de su vida terrenal, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial, es decir, no murió. Bueno, lo curioso es que si usted va a Éfeso hoy, va a poder visitar también la casa de la Virgen María. Es interesante cómo este culto evolucionado ha ido cambiando de forma, a través del tiempo se ha mimetizado, se ha mezclado, e inclusive hoy tiene su expresión dentro del judaísmo actual, del judaísmo del siglo XX. Usted dirá, ¿cómo puede ser? Pues bien, hay algo que se llama la reina del Shabbat. Este culto aparece más o menos en el año 1901, y puede ver ahí una representación gráfica y se pone a la Torá, ¿sí? La representación de la Torá en una mujer, y se la llama la reina del Shabbat. Por ejemplo, una creencia que hay es de que los muchachitos, los niños, cuando van a celebrar su bar mitzvah, se casan con ella. Se le ha dado el carácter femenino a la Torá, a la ley de Dios, y se dice que el niño se casa con esa Torá. Y ahí aparece justamente este personaje de la reina del Shabbat. ¿Cuán razonable puede ser eso para una persona que conoce la ley? Pues le dejo a usted las conclusiones, ¿sí? Por último, terminando ya esta sesión, voy a mostrarles una imagen de esta
reina tan grotesca. Esto está en el lago Constance, frontera entre Suiza y Alemania. Y pueden ver ustedes que en una de sus manos tiene un obispo y en la otra mano tiene un rey. Vean ustedes los detalles. Ambos están desnudos. Tanto el rey solo tiene la corona y el obispo solo tiene la mitra. Y esta entidad, esta reina coronada, tiene toda una apariencia de prostituta, los tiene en sus manos. Como digo, esta imagen está en el lago Constance y solo como una referencia, es muy interesante, ¿verdad? Decirle que en esta ciudad es donde nosotros conocemos algunos rastros históricos muy particulares, ¿sí? Tenemos a un hombre llamado John Huss o Juan Hus. John Huss es probablemente uno de los primeros pregoneros de la Reforma. Él va a ser llevado a juicio por predicar la palabra de Dios y va a ser quemado en las orillas del lago Constance, 100 años antes de que Lutero promulgue la Reforma en 1517. De hecho, él al morir profetiza que Lutero iba a ser la persona que marcara luego esa reforma que nadie iba a poder apagar. Menciono y termino esta tercera reunión mostrando cómo ese concepto de la mujer descrita en Apocalipsis como aquella que se ha embriagado con la sangre de los santos, ¿verdad? Lo ha hecho en el caso de John Hus. Lo ha hecho, sin duda. Y nos muestra de manera muy, muy descarada, muy clara, que este papel que ha tenido a lo largo de los años para oponerse a Dios, para tratar de reemplazar la imagen de Dios, la forma en que Él nos gana, tratar de reemplazar la paternidad de Dios por esa falsa maternidad y persuadir a la gente a través de la riqueza o la seguridad, la provisión, al final lo único que trata de enmascarar es una entidad sanguinaria que busca destruir toda forma de culto y de realidad que Dios nos ha dejado. Cuán bendecidos somos nosotros por conocer la verdad. Qué privilegio tenemos de haber sido libres de este sistema. Y si usted todavía no ha sido libre, yo quiero invitarle a que podamos orar en este momento. Quiero pedirle que primero se arrepienta por haber sido parte de un sistema engañoso. Ahí donde está, dígale: Señor, yo te pido perdón. Te pido perdón porque he ido en pos de dioses ajenos. Te pido perdón porque la tradición, la cultura o la costumbre de mi familia me ha arrastrado a regiones de oscuridad. Señor, yo hoy día te reconozco como la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Te reconozco como la fuente de vida, de provisión, y te reconozco como el guarda, como el que me cuida, como el que me protege de toda adversidad. Si te tengo a ti, no necesito nada más. No necesito a nadie más. Tú eres mi buen pastor, pero también tú eres la puerta que yo atravieso para llegar al Padre. Tú eres el camino perfecto. Tú eres la ofrenda. Tú eres el incienso y tú eres el vino que ha sido derramado para reconciliar los cielos y la tierra y para poner paz en medio de todos los hombres. Señor, en este día, yo me entrego una vez más a ti
Declaro que te pertenezco y no soy más parte del sistema de la Reina del Cielo. Rompo todo pacto que he hecho con esta entidad. Desconozco toda herencia que he recibido. Renuncio a toda iniquidad. Y me abrazo a tu obra perfecta en la cruz por mí. De la misma manera que Juan reprendió ese espíritu perverso en ese edificio, Señor, reprende tú este espíritu malo de mi vida y de mi casa. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, quien es mi Señor y es mi Salvador. Amén. Gracias por hacer esta oración. Bienvenido a un tiempo nuevo y ¿sabe qué? Entréguele toda su riqueza al Señor y entréguele toda su confianza a Él para que nunca pueda ser tocado. El diablo solo puede tocar lo que le pertenece. Que nada de lo que usted tiene quede en poder del diablo. Lo bendigo y lo espero mañana en nuestra última sesión. Paz.